La idea es que empecemos a trabajar con algo de interfaces gráficas y vamos a encontrarnos que hay un montón de componentes y que crear interfaces gráficas en Python, realmente ponemos esta instrucción, import tkinter, y directamente podemos utilizarla. Si no lo llegan a tener, bueno, lo instalan con pip install tk y listo. Luego lo pueden importar y esto que aparece acá, ASTK, es un alias para no tener que usar directamente tkinter, bueno, lo llamamos de ahí en más tk. Para crear una ventana, si ustedes se fijan, la instrucción es bastante sencillo, es directamente generamos una variable y a esa variable le damos tk.tk. Tk, esta es una clase que nos va a permitir generar una ventana, entonces, bueno, ya ahí generamos una instancia de una ventana. Y podemos empezar a configurarle cosas a la ventana, como por ejemplo el título. Entonces, a partir del objeto ventana, directamente ponemos title y le podemos asignar un título. Se le puede definir un tamaño, o sea, ventana.geometry le asigna un tamaño que nosotros querramos. Fíjense que el tamaño va entre comillas. Y luego, finalmente, para que la ventana se mantenga abierta, ejecutamos el método main loop y bueno, ya con eso se nos va a mostrar la ventana. También podemos generar etiquetas, así que bueno, directamente con la instrucción label, o sea, tk.label, podemos acceder a lo que es generar una etiqueta. Y bueno, le podemos asignar, por ejemplo, configurar el tamaño de la fuente, el color del fondo o el color del texto. Lo mismo para los botones. Fíjense que también podemos generar botones, siempre para generar botones, o tanto como para generar label también. Bueno, acá no hay un ejemplo, pero ya lo vamos a ver. ¿Qué hacemos? Generamos una instancia y a esa instancia le asignamos tk. Acuérdense que nosotros habíamos puesto import tkinter as tk. Entonces acá lo que estamos usando es ese tk punto y la componente. La componente va en mayúscula. Por ejemplo, label, si quiero generar un label, va a ser la clase label, entonces punto label con mayúscula, punto button con mayúscula. Acá va en qué componente se va a generar. Por ejemplo, en este caso, la variable, o sea, el objeto ventana, ponerle qué texto quiere que tenga el botón y bueno, podrían poner una coma y cuál es el comando que le van a asignar. Normalmente en el comando lo que va es una función que ustedes van a definir. Command, mi función. Bueno, y obviamente también se le puede definir una apariencia. Acá hay algunas de las propiedades. Width, height, la ancho, altura, también relieve que ustedes quieren que tenga. Acá tenemos algunos campos de texto, o sea, como nosotros pedimos un campo de texto. Entonces, para eso se usa entry. Entonces, directamente se genera un objeto y a ese objeto se le asigna tk.entry, que sería el campo de texto. Y lo mínimo que tiene que decir es en qué lugar se va a generar ese campo de texto, que es en una ventana. Pero a partir de ahí también le podrían poner a ese campo de texto, por ejemplo, cuál es la variable con la que se va se le pueden configurar cosas, ¿no? Cuál es la variable con la cual se va modificar, ¿no? O sea, por ejemplo, con cómo se va a llenar ese campo de texto. Si yo lleno esos datos, ¿a qué variable van a ir a parar? Por ejemplo, se le puede también definir el tamaño o el tipo de texto, ¿no? Em, Finalmente, bueno, en este caso se está insertando en la posición, o sea, se está insertando un texto en esa entrada, en esa variable entrada. Con get obtenemos el texto. Ese método es importante. Acá tenemos un ejemplito que es, bueno, directamente se genera una ventana y se genera una entrada, un botón y un label, y bueno, lo que se hace es, se calcula el cuadrado de ese número. Entonces, fíjense, en este caso tenemos una ventana. eh, bueno, no es necesario que ustedes lo programen así, tipo orientado a objetos, pero bueno, ya que nosotros aprendimos cómo generar clases, bueno, entonces en este caso se importa tkinter, está la clase aplicación
y el método init, donde en el método init se ha puesto como un atributo la ventana, entonces a la ventana se le genera una instancia desde tk.tk, esto ya genera la instancia de la ventana, se le asigna un título, un tamaño, y luego se genera un otro atributo más, que es label 1 y se le asigna acá sí se ejecuta tk label, fíjense que label es con mayúscula, acá se pone en qué ventana, en qué lugar se va a crear ese label, en la componente ventana, y el texto que dice ingrese un número. Ahí se generó. Acá lo que se está definiendo es el layout con grid. En un principio vamos a trabajar con layout grid, que lo que hace es simplemente definir en este caso la ventana en filas y columnas. Entonces, dentro de lo que es la columna 0, en la fila 0, o sea, tiene una única columna. En la columna 0, fila 0, se coloca el texto ese, ¿sí? Luego se genera una variable, en este caso se llama dato, y se le asigna string var. Esto, en este caso, este método lo que hace es, bueno, nos permite trabajar mejor con textos. Y bueno, a esa entry, o sea, porque acá se define el campo de texto. Fíjense, se la acomoda en la componente ventana, se le asigna acá es esta que está acá, se le asigna un ancho de 10 y a la K, text variable, fíjense, text variable se le asigna self.dato, que es la variable que habíamos creado antes, ¿sí? Entonces, en este caso se va a vincular este campo de texto con la variable dato. Luego se la coloca dentro de la grilla en la columna 0 en la fila 1, justo debajo del campo del label, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, bueno, el usuario puso un 2, no tiene el dato no tiene nada asignado. Bueno, aquí se crea un botón, fíjense, self.botón, tk.button, en todos los casos el label, el entry, en este caso el botón, siempre el primer parámetro va a ser en dónde va a existir esa componente. Acá lleva el botón, tiene el texto cuadrado y bueno, y acá el comando. ¿Qué quiere decir este? Command igual self cuadrado, lo que está haciendo es invocar a la función cuadrado que está definida acá abajo. Entonces, aquí está la función cuadrado que se va a ejecutar cuando alguien presione el botón. Y bueno, y luego se ubica este botón dentro de lo que es la grilla en la fila, en la columna 0, fila 2, ¿está bien? Fila 0, fila 1, fila 2, tiene una única columna. Y luego a partir de ahí se genera otro label que también se asigna dentro de la ventana con el texto resultado. Y bueno, también en la columna 0, fila 3. 0, 1, 2, 3. La ventana uno debajo del otro. Y luego se ejecuta la ventana, se hace visible esa ventana. Acá está la función cuadrado, que lo único que hace es convierta a entero. Recordemos que cuando nosotros obtenemos datos desde un entry, los tenemos que obtener con el método get. Entonces, self.dato.get nos va a devolver qué valor tiene ese entry. Y bueno, y simplemente a res se lo multiplica por res, se calcula el cuadrado y luego al label 2, que es este que está aquí, fíjense, para configurarle el resultado tenemos distintas maneras. Una es poner self.label2.configure. Otra sería con los corchetes ponerle text igual y le asignan lo que ustedes quieran. En este caso es un texto que dice resultado, dos puntos, y acuérdense que cuando poníamos entre llaves una variable, directamente se interpreta lo que esté dentro de ese texto con formato. A la F significaba texto con formato, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, ah, directamente va a aparecer el resultado y el contenido de la variable res. En el caso de que alguien no haya ingresado un valor válido, bueno, debería salir ese error. Y bueno, después acá aparece el if del main y bueno, y simplemente se genera una instancia de la aplicación y bueno, se puede probar ese ejemplito. Vamos a generar un ejemplo nosotros. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es importar y bueno, vamos a crear directamente la clase.
Y acá vamos a generar el método init, que se acuerdan que era el constructor. Entonces ahí ya tenemos nuestra instancia de la ventana, el punto ventana, y acá la podemos ir configurando. Punto title, ejemplo de ventana. Le podríamos asignar entonces, como habíamos dicho, un tamaño con geometría. Vamos a asignarle un color de fondo. Entonces, ejemplo de ventana y nos aparece una ventanita celestita. Le vamos a ir agregando más cosas. Entonces, recordemos que este método MindLoop lo vamos a poner siempre al final. Entonces, si le vamos agregando cosas, entonces la idea es que vamos a poner un label y dos botoncitos, uno para que incremente y otro para que decremente. Un valor y le vamos a asignar uno. Esta va a ser la variable que vamos a tener para que el label vaya incrementando o decrementando, pero que vaya a ir tomando el label como valor, ¿no? Entonces acá self punto y acá en mayúscula la clase label y de la clase label vamos a tener que decirle en qué ventana text y acá ese texto va a ser de self punto valor, que es la variable que acabamos de crear recién. BG es para el fondo y Claro. FG, que la letrita sea roja y que sea de fondo para que no quede sino con un fondo diferente del de la ventana. Y acá sí podríamos cambiarle el tamaño a la letra. Entonces, ya teniéndolo ahí, lo que nos quedaría es ir poniendo a lo mejor en qué parte queremos que aparezca. Podríamos poner self.label.grid y acá ubicarlo en alguna parte de la grisa. Entonces le ponemos column y acá la vamos a poner en la columna 0, en la fila 0. Bueno, ahí apareció el texto, apareció medio que a la izquierda. Bueno, después ustedes lo pueden ir acomodando. Si quieren, lo otro que podemos ir haciendo es generando tres columnas, por ejemplo, para que quedara medio al medio. Por ejemplo, a ver, self. Podemos configurar las columnas. Column configura y le podemos decir que la columna 0, podríamos generar tres columnas, cosa de que la columna 1 esté bien al medio. Entonces, en la columna 0 le podemos asignar un peso, weight 1. Y le vamos a asignar el mismo peso a las tres columnas, cosa de que queden distribuidas las tres del mismo tamaño. Divida la pantalla en tres y las tres columnas tengan el mismo peso y ahí a ver ahí qué hace. Ahí quedó el punto ventana. Acá vamos a generar un botón en la ventana. Le vamos a poner un texto y que este texto diga que acá vamos a incrementar y que tenga también un command si quisiéramos ahí, al botón también, por ejemplo, un Arial 12. Y lo que tendríamos que hacer es poner ahora este botón en alguna columna. Entonces, botón 1, punto grid, y acá lo ubicamos dentro de la grisa. En vez de que diga incrementar, que diga decrementar. A este pongámosle el signo más y a este pongámosle el signo menos. Y que esté en la columna 2, ¿verdad? Ahí hay En, que cambiar el nombre de la variable en la 17. en la columna Línea 17 dice botón 1. 1. Bien, botón 2, este que está en la columna 1 y en la fila 1. Entonces a este lo metemos dentro de la columna 2 en la fila 1. O sea que ahí tendríamos en la columna 0, columna 1, columna 2. Tenemos tres columnitas con tres botones. Todas están en la fila 1, en la fila 0 lo único que tenemos es el label. Me va a pedir que haga estas funciones que están acá y esta se tendría que llamar salir. Y acá lo que tendríamos que hacer es directamente hacer un sys.exit. Acá me pide que importe sys. A ver, no sé si... Sí, ¿lo tomó? Sí. Y lo otro que tendríamos que hacer es asignarle al texto el incremento de ese valor. O sea que hay que configurar de vuelta el texto, eso seguro. A ver, self.configure a self.valor. Y acá tendríamos que hacerlo mismo. Su incremento. Bueno, así como tenemos, por ejemplo, los textos, que si ustedes vieron, bueno, con entry entonces definimos un texto. Claro, en este caso, por ejemplo, que trabajamos con un entry, el entry trabaja con un dato que es del tipo string var.
Entonces, en este caso, si nosotros queremos utilizar esto, sumar este número, por ejemplo, calcular el cuadrado, como lo que vamos a ver es un string, vamos a tener que obtenerlo con get y acá está. En la función cuadrado, fíjense que lo convertimos a entero. Entonces, un int a dato.get lo convertimos a int y acá a res lo multiplicamos por lo que vale el resultado. Así que, bueno, en ese caso sí. Después ustedes lo prueban a ese ejemplito, así seguimos viendo otras componentes. Fíjense esta componente que es un list box. También siempre vamos a generar las componentes a partir de tk. Acordémonos que import tkinter haz tk. Entonces este tk, a partir de ese tk nosotros vamos a ir generando todas las componentes. En este caso la ventana. Punto tk con mayúscula porque es una clase, es la clase ventana. En este caso tk.listbox también con mayúscula porque es la clase listbox, que sería este tipo de listas donde me permite hacer una selección múltiple. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este ejemplo se genera una selección múltiple donde uno tilda y bueno, presiona el botón recuperar y se obtiene acá en un label todos los elementos seleccionados. Todos estos ejemplos yo se los voy a pasar, ¿sí? Se los voy a pasar comprimidos para que ustedes los tengan y los puedan probar y los tengan de referencia también, ¿no? Fíjense cómo se trabaja entonces el listbox directamente, siempre el primer componente, que es lo que es, en qué ventana va a estar. Y bueno, en este caso se está permitiendo que se seleccionen múltiples líneas. Este scroll bar lo agregué, pero no es necesario, sí o sí. O sea, ustedes lo pueden poner, lo quitan, lo ponen, lo prueban. ¿Tá? Entonces le pueden poner ahí el scroll y bueno, y luego configurar el scroll ese a qué componente se lo asignan. En este caso es a la listbox 1. Se pone de nuevo en una grilla y bueno, y ahí tienen para insertarle todos los elementos con un ID. Se recupera y bueno, acá tiene la función recuperar, que es el command que tiene el botón. Entonces, al recuperar, lo que hace es se fija si es que hay alguna componente seleccionada, o sea, si la corriente de selección es distinto de cero, bueno, le va asignando a todas, que es un string vacío en un momento, todos los elementos seleccionados. Acá tenemos un radio button, que también es un ejemplo que también se los voy a pasar ahora. Directamente tienen importa tkinter y, bueno, tenemos una lista estática de países y, bueno, em, acá tenemos una función, mostrar selección, donde en el label este se va a ir concatenando qué país es el seleccionado. Entonces, fíjense que acá está el radio button, el país, o sea, la lista de países la toma desde el radio button directamente, va siempre a ir mostrando cuál es el país seleccionado. También, así como tenemos tkinter, vieron que nosotros siempre ponemos así, import tkinter as tk, también podríamos haber importado tkinter, pero este otro módulo, ttk, que bueno, ofrece un estilo más moderno y más flexible, ¿sí? Más también, o sea, mejor aspecto, pero también más compatibilidad con los distintos sistemas operativos. Así que también es muy utilizado. Tenemos un montón de widgets, por ejemplo, también existe TTK Label, Entry, Combo Box, todos esos también los encontramos aquí dentro de TTK y bueno, tienen mejor apariencia y las opciones de configuración son un poquito más distintas porque en el otro lado eran todas con parámetros y bueno, acá directamente podemos utilizar estilos. Entonces, eso está bueno. Fíjense que tenemos acá la componente label frame, que es como destacada, bueno, además del frame típico, que lo que nos permiten es agrupar componentes dentro de estos frames, ¿no? El label frame es como un frame al que le podemos configurar un borde, por ejemplo, y un título.
Entonces podemos agrupar ahí todas las componentes. Vamos a ver que es bastante útil porque nos deja la apariencia de nuestras ventanas más prolija. Bueno, fíjense que se les puede asignar un borde, un relieve, un padding para tener el espacio interno y eso está piola. Bueno, también además de los label frame, que por ahí tendría que haber ordenado un poco distintas las diapositivas, en este caso se está importando desde TK Inter, TTK, que es el módulo este que les estoy comentando, que nos ofrece un montón de widgets, y en este caso lo que se está usando es un combo box. El combo box son las listas desplegables. Si ustedes se fijan, en este combo box deberían aparecer estos días de la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, cuando la persona selecciona un día, presiona el botón recuperar y le va a mostrar cuál es el día seleccionado. Entonces tenemos un combo box, un botón y un label que nos dice cuál es el día seleccionado. Entonces acá en la función recuperar, fíjense que el botón siempre tiene en qué ventana va, cuál es el texto que tiene, el texto es recuperar y el comando. El comando es una función, llamado una función. En este caso lo que hace es le configura al label el texto que tiene la variable opción.get, obtiene el día seleccionado. ¿Está bien? Entonces acá está la componente TTK, combo box, la generan desde TTK, ya no desde TK, sino TTK, combo box. Acá dicen qué componente está, en qué ventana, el ancho que se le asigna, la variable con la que se va a estar asociando y el values, la que es la lista de la tupla con los valores. Y en opción va a estar la seleccionada, ¿no? Por alguna razón, algunos de los elementos los manejas como TK y otros como TTK, o es Claro, porque se... eso es lo que yo les decía, es que no todo está dentro del módulo TTK, no tenemos todo lo mismo. Por ejemplo, fíjense que la ventana principal está dentro del módulo TK, ¿tá? Le hacemos Mm, TK.tk, eso es la ventana principal. Pero luego, si querés usar un label y que tener una configuración distinta o usar, por ejemplo, el combo box, ya eso sí los traes desde el módulo TTK. Label existe tanto en TK como en TTK. Elegís vos cuál querés usar. En teoría es más configurable o más moderno o más compatible con otros sistemas operativos traerlos desde TTK. Pero bueno, no todo está dentro de TTK. Tenés que usar algunas cosas desde TK y otras desde TTK. Entonces, depende de lo que vos quieras, por allí te convenga usar también TTK. Por ejemplo, el tema de los label frame. Fíjense, acá hay un label frame. Es este rectangulito que está aquí, ¿lo ven? Bueno, acá la ventana me quedó medio chica para la foto. Si yo la hubiera ampliado, saldría un poquito más prolijo, pero este es un label frame donde tenemos un recuadro donde están agrupadas las otras componentes. Por ejemplo, la componente, el label nombre con su entry, el label edad con su propio entry, y bueno, y el botón quedó fuera del label frame que está, que dice guardar, ¿está? Entonces, si ustedes se fijan, acá está el label frame, se llama grupo, tiene como título datos del alumno. Esto que está acá. Los márgenes, cuánto separado del margen debería estar. Y bueno, aparece el label que está dentro de grupo. Vieron que recién le poníamos que estaba dentro de la ventana, o en este caso se llama root, la ventana. Bueno, acá está dentro del contenedor grupo. Dentro del contenedor grupo, el texto dice nombre y fíjense que acá mismo, porque recién directamente generábamos una variable, self.label 1, pongámosle, y después decíamos a self.label 1.grid, eh, se puede hacer directamente, fíjense, ttk.label se le asigna en cuál es su contenedor, el texto, qué texto va a tener, y bueno, después punto grid, y bueno, y aparece aquí en qué fila, en qué columna, como los márgenes, ¿sí? Eh, en qué posición debería estar, este, oeste, norte, el botón, en qué contenedor va a estar. Y fíjense que el botón tiene un contenedor distinto, este botón quedó dentro de la ventana, su contenedor es root, que es la ventana,
mientras que el contenedor de los labels y los grupos, que es justamente el label frame, están agrupados ahí. En este caso se ha usado el layout pack y en este otro el layout grid. Están combinados los dos layouts. Ya vamos a ver, pero además del layout grid que divide la ventana como en filas y columnas, también podríamos haber usado pack, que lo que hace es poner una componente debajo de otra, es como que las apila. Y después también tenemos otro layout más, que es place, que se usa para ponerlos en posiciones relativas. Entonces directamente ustedes le dicen en qué parte de la ventana, en qué coordenadas quieren que aparezca. ¿Ah? Los más utilizados son grid y pack. Y bueno, eso también tienen que decidir ustedes. En TTK también tenemos esta otra componente, que son como bueno, como grillas o como tablas, que se llaman así, preview. Entonces también están dentro del módulo TTK. Y nosotros podemos, por ejemplo, en este ejemplito tienen una tablita. En esta tablita se han puesto unos datos de ejemplo, se han insertado unos datos de ejemplo y luego nosotros cuando hacemos clic en cada uno de los elementos es posible seleccionarlos. Entonces acá está el evento que va a permitir que nosotros a lo mejor mostremos cuál es el elemento seleccionado. Típico cuando hacen altas, bajas modificaciones, los CRUD que necesitan ustedes, bueno, van a seguramente necesitar alguna tabla para mostrar, no sé, la lista de eh, alimentos, la lista de pacientes, típico que las usan. Esta otra cosa que es también muy utilizado para hacer menús, que son las pestañas estas, donde tenemos distintas ventanas, o sea, dentro de una misma ventana, distintas vistas, dependiendo de la pestaña que tengamos activa. En este caso, esto se llama Notebook y también está dentro del módulo TTK. Entonces, bueno, en este caso generan primero que nada la Notebook, TTK Notebook, y acá en qué ventana estaría. En este caso la ventana se llama root. Y bueno, pueden asignarle ahí unos márgenes. Y luego, a partir de allí, pueden generar las pestañas. Por ejemplo, en este caso se genera dentro o sea, TTK buscan un frame y le dicen cuál es el contenedor, va a ser notebook. Y bueno, y ahí dentro pueden generar todas las componentes que ustedes quieran. En este caso se generó, bueno, un label que tiene el nombre, un entry que está aquí. El entry nombre también se lo trató como una grisa, o sea, una vez que ustedes generan un frame dentro de una notebook, lo pueden trabajar como ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahí tienen el frame y dicen en cuál es el notebook está. O sea, acá estarían generando las pestañas. Dentro de las pestañas ustedes pueden trabajar como ventanas independientes. Es un frame que está dentro de una notebook. Acá estaría la pestaña 2 que también tendría otro frame. En este caso, este frame se llama listado, en aquel lado, en aquel lugar se llamaba formulario, y lo que hace es mostrar el listado de los alumnos. Se generaron algunos alumnos, bueno, no lo mostré, no está a la vista acá, pero ya les paso los ejemplos, se los voy a comprimir a todos y se los voy a mostrar. Y ahora se los muestro. Otra cosa que es muy útil son los mensajitos. Los mensajitos lo que nos permiten es, bueno, personalizar. Porque, por ejemplo, nosotros a veces queremos no sé, permitir, ahora hacemos un ejemplito más donde trabajemos con Entry, que sería el típico caso donde pedimos usuario y contraseña y le damos acceso o no. Entonces, podríamos utilizar un mensaje diciendo, bueno, acceso concedido o acceso denegado si es que el usuario y la contraseña eran válidos, ¿no? Entonces, bueno, con en los mensajes esto lo que podemos hacer es comunicarnos con el usuario, pero hay distintos tipos de mensajes, por ejemplo, para mostrar información, para mostrar errores, que salen con distintos formatos, ¿no? Para mostrar un warning, que nos sale como un mensaje de advertencia con un signo de admiración, bueno, y para cancelar.
o para preguntar. Entonces, bueno, está bueno que ustedes después los prueben. Por ejemplo, acá hay uno de un warning, sale con este formato así, con el error sale diferente. En este caso se está pidiendo, bueno, para registrar a un alumno, nombre del alumno y la edad, y si uno presiona el botón registrar, puede ir validando, por ejemplo, que los datos estén completos o que si a lo mejor se esperaba un entero, acá hay un show message box, show error, que es cuando salta una excepción diciendo que la edad debería haber sido un número entero. Así que bueno, eso está bueno. También es posible generar ventanas secundarias. Entonces son ventanas independientes que nosotros podemos llegar a abrir y podemos llegar a necesitar. Las podemos tener en formato modal que bloquea la ventana principal, o sea que no se permitan hacer nada desde la ventana principal si se está utilizando, o no modal, donde las dos ventanas son independientes. Entonces, acá hay un ejemplito para que ustedes lo prueben después, se llama Top Level, y bueno, y cuando generan desde tk.topLabel y le dicen en qué ventana, y aquí estaría la ventana principal y la ventana secundaria. Entonces, cuando se presiona el botón abrir ventana secundaria, no, este es la ventana principal. La ventana principal es esta que está acá, el command es abrir ventana secundaria, que es esta que está aquí. Y esta ventana lo único que tiene es un botón que por comando tiene destroy, que destruye la ventana secundaria, digamos, que se llama nueva. Y acá está lo que yo les comentaba, los distintos layouts que existen, que son Pack, Grid y Place. Grid es el que estábamos usando recién, entonces divide la ventana en como una grilla y va usando filas y columnas y ahí va organizando los widgets en bloques directamente en las filas o las columnas, que es este que está aquí. Pack organiza los bloques, eh, directamente los va apilando uno sobre otro. Bloques verticales u horizontales, claro. Los va apilando de manera vertical u horizontal, uno al lado del otro o uno debajo del otro. Eso es lo que hace pack. Y place directamente en coordenadas absolutas según X e Y. Bueno, los más utilizados son pack y grid. El más utilizado diría yo que es grid. Y típico que se utiliza para formularios, calculadoras, registros, mientras que el pack para barras, menús laterales, ventanas simples. Y place para donde querramos que aparezca algo en una posición fija. Este es el pack que dice que, bueno, que va apilando cosas una debajo de la otra o al costado de la otra. Acá están los parámetros de los distintos layouts. Por ejemplo, bueno, fíjense que podríamos ponerle el parámetro side, que indica que en qué borde del contenedor se coloca el widget, si está al top, o sea, en la parte superior o abajo, o a la izquierda o a la derecha. ¿Ah? Y directamente pueden ponerlo así, como pack, side, y ponen ahí left, bottom, right, lo que sea. Fill, que dice que expande el widget en dirección horizontal o vertical. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se expande? Eh, bueno, si expand, que directamente lo expande a la ventana completa, lo pueden poner en true o en false. Creo que había un ejemplo ahí que expandía todo, que creo que lo decía ahí en los comentarios. Pad X y Pad Y, que directamente agrega margen, los espacios externos. Y después tienen, para decir los márgenes internos, es lo mismo, pero con una I adelante. IPad X e IPad Y son los márgenes internos. Directamente se utilizan ahí como están en los ejemplos. Y Anchor, que dice, bueno, fíjense que le pueden poner norte, sur, este, oeste o en el centro. Entonces, esto lo que hace es ubicar el widget dentro del espacio que ustedes tengan disponible, obviamente dentro de un contenedor que estén trabajando. O sea, del contenedor se puede ubicar en alguna de estas posiciones. Acá hay un login. Está el mismo ejemplo resuelto de dos maneras, creo. Acá está el login con grid y acá está el login con pack. Se puede lograr lo mismo.
Nada más que, bueno, utilizando diferente. Fíjense, bueno, se pone, aparte que como es bastante simple la ventana, se puede hacer directamente, bueno, ¿cómo hace? Genera la ventana, le da unas dimensiones, acá genera el label y luego a ese label, eh, bueno, se genera el entry, o sea, el campo de texto. Ah, acá está el pack. Entonces, al label.pack y directamente ahí se le asigna que esté al oeste y bueno, y que tenga esos márgenes. En este caso, bueno, se genera el entry y luego al entry se le hace pack y bueno, que rellene el espacio y que tenga este margen. El otro label, que esté al oeste, bueno, al west, y se le asignan unos márgenes externos. Y bueno, después la contraseña, y así uno debajo del otro los va poniendo. En este caso, tenemos grid, que lo que hace, bueno, los parámetros, ¿no? Row, column, que ya lo estuvimos usando. Estos row span y column span, ¿cuántas filas ocupa el width? Eh, por ejemplo, para etiquetas grandes, ¿qué espacio le permitimos que se expanda? Sticky, que es la alineación, este es muy utilizado dentro de la celda. También Sticky al norte, al sur, este, oeste, se pueden combinar, noroeste, eh, sureste, como ustedes quieran. ¿Tá? Bueno, este otro, PAD X PAD Y, que ya vimos es el margen externo y este margen interno. Acá hay un login con lo mismo que arriba, nada más que en vez de ponerle pack, se usa el layout grid. Cualquiera, ustedes eligen cuál quieren. Para ventanas complicadas, formularios complicados, siempre van a estar usando grid. Si quieren hacer algo simple como esto que está acá, pueden usar pack. Se pueden combinar estos dos, pero lo que no pueden combinar es el otro, el place. Este, que dice place, coloca cada widget en coordenadas absolutas o relativas dentro del contenedor. Ustedes le dicen en qué coordenadas van a ubicar las cosas. ¿Cuándo lo van a ubicar? Cuando necesitan un control píxel a píxel de la componente, por ejemplo, las canvas, porque uno podría programar algo donde tengan que dibujar. Por ejemplo, había un tatetí, un ejemplo de un tatetí que con Canva lo iban resolviendo. Ustedes tenían que pintar el jueguito y bueno, iban dibujando las X o las ceros, todo con Canva. Y bueno, obviamente en posiciones, iban tomando las posiciones. Limitaciones. El diseño no se adapta bien a los cambios de tamaño. Bueno, acá están los parámetros de place, del layout de place. Fíjense que también tenemos, pero las posiciones relativas para relativa X y relativa Y, ancho sigue estando, pero se usan rel X y rel Y. Bueno, el ancho, la altura y el ancho del contenedor relativo. Acá hay un ejemplito que también se los puse yo ahí. Lo único que hacemos es poner una imagen en una posición muy particular. De paso, se trabajaba con ejemplos con imagen. Entonces, para eso se importa imagen desde PIL para trabajar con imagen. Y bueno, directamente se la abre desde una ruta en particular. Se le da un tamaño y luego se carga la imagen. Acá se dice en qué parte, en qué ventana, y bueno, se le asigna la imagen. Y acá estaría el layout place, el label imagen, que lo que hace es directamente se le asigna una posición. Bueno, y después un botoncito, que también está ubicado con el layout place. Así como hemos trabajado todo con TK Inter, ya sea con TK o TTK, también tenemos los IP widgets que son utilizados más para trabajar con páginas web. Nosotros no hemos utilizado todavía, pero la idea es que pronto vamos a estar utilizando lo que son los Jupyter Notebooks o también vamos a estar trabajando con Colab. Todavía no, pero dentro de unos días ya vamos a estar trabajando con eso y posiblemente necesitemos utilizar estos que son los IP widgets.
que lo que nos van a permitir también es trabajar, vamos a tener que importarlos, así como hacíamos con TK Inter, importamos los TK Widgets y también podemos usar todo este tipo de cosas, por ejemplo, botones, text area, está bien, los sliders y bueno, algunos selectores. Por ejemplo, este dropdown sería el selector que me permite seleccionar desde una lista de componentes. Yo le doy una lista, por ejemplo, y yo puedo hacer una selección desde la lista, sería como el combo box. Los radio buttons, todo eso tenemos y se llaman IP widgets. Acá hay unos ejemplos que si ustedes hacen clic ahí, los van a poder ir chusmeando. Ahí se los dejo. Les va a abrir este collab. Y acá, por ejemplo, esto sería Colab, que es una notebook de Colab donde vamos a encontrarnos que tenemos todo en formato de celdas. No sé si alguno lo ha usado, pero en estas celdas nosotros podemos poner o texto o código. Entonces, fíjense que es simple, simple. Si nosotros queremos agregar una celda de texto, ponemos con el más texto, y acá podemos escribir una celda de texto. Celda de texto. Ahí le podemos asignar, por ejemplo, negrita. Bueno, le damos un formato, la terminamos de coso, y acá nos dice celda de texto. Esta es la celda que acabamos de crear. Ahí está, a ver, display. Ese sí se ejecutó. A ver este, si me deja. Ahí está. Ahí lo importé. Entonces acá tenemos el text area. Ustedes van ejecutando cada una de las celdas. Acá abajo, ahí al lado, les sale un numerito, ¿lo ven? Dice cuántos segundos demoró y también les suele salir un número que les dice cuántas veces es que se ejecutó la celda. En este caso, la celda, bueno, no me está diciendo el número, pero hay veces que también les dice cuántas veces se ejecutó. Bueno, ahí tienen una celda, por ejemplo, si quieren usar un widget, en este caso es un radio button, opción uno, opción 2. Entonces, ustedes cuando tengan que trabajar con libros y probar sus ejemplos, que ya vamos a trabajar con estas cosas, vieron que ahí me figuraba, ahí está, ¿ven? Ahí está el numerito que yo les digo. Me dice acá que esto se ejecutó cuatro veces. Ahora lo vamos a ejecutar. Ahí se ejecutó. Les pone la tilde roja o no. Ahí está el botón. Ahí le presionamos saludar y dice hola. Y así pueden ir ejecutando, obviamente, solamente las celdas que son de texto. Acá les aparece, por ejemplo, este es el que yo les decía, un drop down, que son las componentes estas que nos permite seleccionar una lista desplegable. En este caso, ¿qué es lo que hace? A ver, que tenemos un slider, va calculando el cuadrado según me voy moviendo de este slider. Abajo me va saliendo el resultado, no sé si van viendo. Sí, Bueno, ahí tiene, entonces hasta 10 calcula el cuadrado de los números hasta el 10. En este caso cargamos una imagen, usa pil para cargar una imagen y acá me da un botón para que yo elija una imagen. Voy a elegir una imagen. A ver acá en imágenes tengo acá un triángulo. Ahí me muestra un triángulo y bueno, y así tienen distintos widgets que lo que les permite, bueno, justamente lo primero que teníamos que hacer era importar para poder utilizarlos y bueno, y ahí tienen cómo utilizarlos. Entonces después ustedes los pueden probar. Ahí se los dejo. Están justo en la diapositiva también. Ah, bueno, acá analicemos este, que que vamos a hacer juntos. Pero fíjense, en este que está acá, ¿qué tenemos? Importamos TK-Inter como TK y MessageBox. Entonces, bueno, yo me puse a jugar un poco con la historia, pero la ventana tiene el título, que es un login con grid, tiene un color de fondo, un tamaño, y acá directamente hay un label que dice usuario. Ese usuario se obtiene, o sea, digamos, acá tenemos el entry de usuario, que va a estar asociado a esta variable usuario, a este atributo usuario.
Entonces, acá siempre que ustedes tienen un entry lo tienen que asociar, bueno, a una variable si es que quieren después utilizarlo y leerlo, ¿no? Entonces yo después voy a poner selfusuario.get, que está acá. Bueno, después tenemos, bueno, ubicamos ese usuario en la fila 1, columna 0, con unos márgenes. Después generamos un label que dice contraseña y acá aparece el password, el atributo password, porque acá está el entry que se llama contraseña. Entonces acá este entry está dentro de ventana, lo que va a mostrar son asteriscos para ocultar la contraseña. Tenemos que, bueno, text variable y le asignamos self.password, que es el atributo este que tenemos acá. Entonces van a estar asociados el entry con una variable. Bueno, ubicamos esa contraseña en la grilla, en la fila 3, en la columna 0, con unos márgenes y que esté, bueno, en una posición. Al west est sería un botón que dice ingresar. Y bueno, acá está lo de la columna expandida, porque va a estar con todo el peso. Es una única columna y tiene toda la distribución. Bueno, acá directamente tenemos el método ingresar, que si el usuario es Juan y la contraseña es ABC123, va a alargar un mensaje diciendo usuario exitoso, bienvenido, o si no, va a decir error, acceso denegado, usuario o contraseña incorrecta. Bueno, a ver, lo ejecutamos. ABC123, ingresar, me dice bienvenido Juan, ok, y si le cambiamos, debería decir usuario o contraseña incorrectos. Y acá tienen todos los otros ejemplos que yo se los voy a compartir. Por ejemplo, acá está el del cuadrado. Ingreso un número, o sea, 4, sacamos el cuadrado, 16. Bueno, y ahí calcula el cuadrado de los números que tenemos acá en este otro ejemplo. Un ejemplo donde se está usando, está mostrando el layout grid. Este ejemplo que está acá. Después ustedes lo analizan. El label frame, este es, acuérdense de los label frame que nos daban un aspecto más visual, ¿tá? Entonces sale datos del alumno y el label frame que nos muestra un recuadro alrededor, salen los entry, los labels y un botoncito. Y message box, ejemplos de message, ejemplos de message box. Eh, este era el que decíamos, bueno, si ponemos registrar, los campos están mal, le vamos a poner una edad que no es. Y me dice la edad debe ser un número y así. Nos permite hacer, es útil también para hacer validaciones. Acá está la notebook de alumnos, donde tenemos la listado de alumnos, Lucía, Tomás. Solamente tenemos dos pestañas, cada pestaña tiene su propio frame y es más que nada el ejemplo para que vean cómo se utilizan los frames. Acá está el check button, que era el de las provincias, creo. Ah, no. Este es para que ustedes chequen qué lenguajes les gustan. Va contando cuántos seleccionar. Verificar, dos seleccionados. Le pongo uno, uno solo. Si le ponemos los tres, hay tres seleccionados. Tipo check button, combo box, acá tenemos un combo box. Entonces, para que ustedes analicen después, viernes, día seleccionado, viernes. Vamos a seleccionar el miércoles. Y ahí tienen ejemplos sobre el uso del combo box. Acá tenemos el list box, que es donde nos podíamos seleccionar varias opciones. Por ejemplo, sandía, melón y kiwi. Recuperar y ahí me salen sandía, melón y kiwi. Y tenemos la opción de radio button, es decir, el de los países, porque nos va mostrando ahí cuál es el seleccionado. Suecia, Francia. Top label eran las ventanas. ¿Se acuerdan que podíamos generar una ventana secundaria? Entonces se selecciona la ventana secundaria. En este caso las ventanas son independientes. Ahí me generó otra ventana secundaria más. Pero puedo seguir tocando la ventana primaria mientras tengo las otras.
Entonces, en este otro ejemplo de top label que está acá, pero esta es modal, me va a bloquear la ventana primaria hasta que yo no libere la ventana secundaria. Por ejemplo, si yo quiero presionar de vuelta, no me deja. Hasta que no libere esta ventana secundaria, no puedo liberar la ventana primaria. ¿Ah? No, lo que sí me deja hacer es cerrar la ventana primaria. A ver, la volvemos a ejecutar. Abro una ventana. No puedo tocar el botón, pero sí puedo cerrarla. Y se cierran las dos. Preview, ¿se acuerdan lo que eran? Eran las tablitas donde, por ejemplo, podemos, acá abajo me va mostrando cuál es el seleccionado, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ah, acá podemos ver que los botones, si usamos TTK, les podemos asignar mejor estilo, mientras que este está hecho con TK, y bueno, es más tranqui, ¿no? Pero los botones pueden ser más bonitos si los usamos desde TTK. Acá está el código para que comparen cómo usar botones con TK y con TTK. Por ejemplo, este es el botón clásico con TK y este es el botón con TTK, que se le puede asignar estilos, donde el estilo está definido acá arriba. Bueno, esto es una tabla con pestañas. Ah, bueno, este era más o menos yo les quería mostrar, pero eso si quieren lo vemos después. Eh, Cómo crearlas. Nosotros vamos a tener que hacer después esta vista de pacientes, alimentos y plan de comidas. Entonces, la idea es que cuando pongan pacientes muestren los nombres de los pacientes, los alimentos que tiene y bueno, que generen algún plan de comida para esos pacientes. Y acá que tenemos un Spinbox, este ejemplo no se los mostré, pero bueno, pueden generar Spinbox también. No está en la diapositiva, que es este es un ejemplo de una ventana normal que tiene un Pikachu. La idea es que se pongan a chusmear. Espero que no les resulte complicado.